Pilares fundamentales del desarrollo municipal. Está el desarrollo económico. Les hablaba hace un ratito, optimización de los recursos públicos. Cuando hablamos de la optimización de los recursos públicos, bueno, somos administradores. Las organizaciones, como administradores, las organizaciones nos da recursos económicos, nos da recursos tecnológicos, nos da recursos humanos y otra serie de recursos para poder desarrollar un trabajo en sí. El deber del administrador es utilizar todos esos recursos de la mejor forma para dar los resultados. Vean lo que les dije, administradores de esos recursos, no somos dueños de esos recursos. Y cuando les digo que somos administradores de esos recursos, es porque tenemos que dar cuentas de las decisiones que tomamos para que esos recursos se utilizaran de la mejor forma y de esa forma también se pudiera satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Si nosotros hacemos y somos conscientes de este desarrollo económico, bueno, también vamos a promover atracción de inversores y de negocios. Mediante la gestión rápida, transparente y eficiente. Hay municipalidades que promueven la creación de negocios. Busca la forma de cómo incentivar a esas personas que quieren invertir en nuestro cantón. Entre más inversión hay, entre más crecimiento económico hay, mayor satisfacción va a haber de ese cliente interno, de ese poblador. Se va a sentir mejor, se va a sentir en una comunidad que se está desarrollando. Ahora, ¿qué sucede si desde una parte se promueve un desarrollo económico, pero no todos los que laboran en la municipalidad conocen de estas labores? ¿Qué sucede si no existe una buena comunicación y no se da ese buen desarrollo económico? ¿Por qué? Bueno, porque a veces existen trabas. A veces existen egos, lamentablemente a veces existen egos, ¿verdad? Yo soy el ingeniero, yo soy la ingeniera, yo soy la arquitecta, yo soy el arquitecto, yo soy el que doy los permisos de construcción, yo soy el que digo si tienen o no tienen razón. Voy a contarles una anécdota no muy bonita que me pasó. Resulta que trabajaba en una empresa y necesitábamos ubicar una sucursal. Se ve el lugar, se hace la inversión, porque se contrata un ingeniero, hace un estudio y está cumpliendo con todo. Se hace la inversión de la compra. Se hacen los planos, se meten a la municipalidad y la municipalidad tarda más de un año en dar los permisos de construcción. Habían peros de todo, que el parqueo no cumplía con los espacios, que el parqueo no tenía el espacio para la ley 7600, que el negocio estaba muy cerca de la calle principal, que el negocio estaba muy cerca de una escuela y de un colegio, que cerca estaba la iglesia, que iba a saturar las vías, miles y miles de peros. Increíblemente esto se llega a solucionar porque el arquitecto que me está ayudando a hacer la gestión me dice: Ricardo, disculpa, pero esto es majadería. Buscó él su abogado y se viene a sentar con el alcalde municipal. Yo, con el arquitecto, en más de una ocasión me senté con el alcalde municipal, le expuse de la situación y el alcalde municipal me dijo, la respuesta que nos daba es: tenemos que respetar las competencias. Esa era la respuesta. Cuando llegamos con el abogado, nos sentamos con el alcalde municipal y el abogado le entrega un documento donde se le pone un plazo para que el profesional que tiene que dar los permisos de construcción indique con ley, artículos y otros el incumplimiento de la representada del abogado,
para no otorgar los permisos de construcción, eso fue como un milagro. Al día siguiente ya estaban los permisos de construcción. ¿Verdad? Entonces, si promovemos un buen desarrollo económico y no todos los factores internos de la municipalidad, hablamos de los colaboradores internos, no están sintonizados en ese mismo desarrollo, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, por eso es que es importante la capacitación y la comunicación en cuanto también a estos pilares fundamentales del desarrollo municipal. Crecimiento sostenible, la calidad en la planificación y ejecución de los proyectos económicos. ¿Qué proyectos podemos ejecutar? ¿Cuándo le podemos decir a nuestro cliente que van a estar esos proyectos listos? Desarrollo social, servicios públicos de calidad. Sé que estamos viviendo coyunturas que a veces dificulta poder dar un buen servicio al cliente. Bueno, tenemos que comunicarnos con la población, tenemos que comunicarnos con ese cliente externo, tenemos que explicarle cuál es la situación que estamos viviendo y también las soluciones que se están proponiendo y el plazo de solución de esas propuestas. Para esto, bueno, también se necesita la participación ciudadana, escuchar a los ciudadanos. Muchas veces el ciudadano también puede proponer alternativas de solución y que nos puedan ayudar a tomar una decisión y que esa decisión sea en pro del mejoramiento del municipio como tal. Atención a grupos vulnerables. En estos momentos, la población mundial, el ser humano como tal, está viviendo una pirámide inversa, que llaman ahora. ¿Qué significa eso? Bueno, de que ahora hay más adultos mayores que nacimientos. Y estamos empezando a ver las consecuencias de esto. Estamos comenzando a verlas, ¿verdad? Y no es un fenómeno de Tejar, ni es un fenómeno de Cartago, es un fenómeno mundial. De hecho, los estudios dicen que China es uno de los países que ya está comenzando a sufrir con esta situación que se está viviendo en la pirámide. ¿Qué pasa con China? Bueno, que China se está convirtiendo en un país longevo. Y China, dentro de poco tiempo, no va a poder invertir como invierte en estos momentos. Va a tener que gastar en el cuidado de una población longeva. Entonces, yo pregunto, ¿cuáles esas proyecciones que tiene la municipalidad dentro de su desarrollo municipal para atender esta población que la tenemos muy cerca? Ahora, no solamente es que tenemos una población longeva, son personas que se van a ir jubilando y los que entran a producción cada vez es menos. Estamos hablando de una proporción de más o menos 10-4. 10 se jubilan y 4 entran a la cadena de producción. Por ahora, no sé, dentro de unos años cómo va a estar. Para hablarles de un tema de las personas adultas mayores, de la situación que está viviendo la población en estos momentos. Ahora, ¿qué sucede también con las poblaciones que no viven en la parte urbana, que viven en la parte rural? ¿Qué sucede con los cambios climáticos? ¿Qué sucede con la parte global que estamos sufriendo en estos momentos del calentamiento global, del cambio climático? Donde estas personas que viven en las partes rurales se están viendo amenazadas por los animalitos de la montaña que están empezando a salir. ¿Por qué? Porque se están viendo afectados en su hábitat. Porque no tienen alimento, porque no tienen agua, entonces ellos están saliendo para poder sobrevivir.
Entonces, ¿cómo estamos nosotros como municipio viendo esas situaciones también para trabajar con estos grupos vulnerables? ¿Cómo los estamos capacitando? Vamos a ver el desarrollo también ambiental. Entonces hablamos de la eficiencia en la gestión de los residuos. Tenemos que minimizar el impacto. Tenemos que botar menos y reciclar más, reutilizar más. Yo siento que las municipalidades tienen mucha fuerza para que se vayan uniendo y que empiecen a trabajar en programas de cuidado al medio ambiente que de verdad ayuden al medio ambiente. No en programas que cuidan el medio ambiente, pero que se convierten en un negocio, que ya empiezan a hacer un negocio de esto. Si usted va al supermercado y en el supermercado le dicen, no le vamos a dar una bolsa para que usted empaque sus productos, porque vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar los mares. Entonces yo pregunto, ¿qué porcentaje es el que le disminuimos a todo el montón de plástico que me entrega el supermercado cuando yo hago la compra, con que no me dé mi bolsa? Correcto, se convierte en un negocio. Ahora tenemos que comprar la bolsa, la bolsita de tela, ¿verdad? Que en algún momento también se convierte en un contaminante. Ahora, si verdaderamente somos conscientes del medio ambiente, vamos a obligar a nuestros proveedores a que empiecen a buscar un empaque que sean amigables con el medio ambiente. Que no solamente le voy a decir a mi cliente, no se lleva la bolsa plástica, sino que le voy a decir a mi proveedor, no vamos a utilizar más plástico. Entonces, ¿qué campañas vamos a empezar nosotros a trabajar para ese cuidado de la gestión de los residuos? Proyectos de sostenibilidad. Vamos a trabajar en esa parte de la planificación. ¿Dónde estamos desarrollando urbanizaciones? ¿Cómo las estamos desarrollando? ¿En qué sentido? ¿En pro del medio ambiente? Conservación de los recursos, ¿verdad? Ahora estamos viviendo una época de escasez. Escasez del agua, escasez de los sistemas eléctricos, escasez incluso de condiciones para poder sembrar, porque los campesinos, estamos hablando de que el Guarco es un cantón agrícola. Entonces, siembro y hace sol, mucho sol, se me daña el siembro. Siembro esperando la lluvia y llueve mucho, me afecta a los siembros. Entonces, ¿cómo voy a promover como municipalidad? Realizar acciones o realizar o buscar programas o capacitar a esta población que tiene esta actividad económica para que pueda desarrollar sus actividades de la mano con las situaciones que se nos está presentando. Y les decía, vivimos de escasez. En la escuela me acuerdo que la niña me decía, los recursos naturales son inagotables, ¿verdad? Es que la niña ya, bueno, una niña sí todavía vive, seguro debe estar asustada, dice, qué horror, ¿verdad? Lo que les decía. Porque ya vemos que el agua se nos está agotando. Gobernanza y transparencia. Entonces, cuando hablamos de transparencia es en el mejor manejo de los recursos públicos. Se los decía hace un ratito, somos administradores, no somos dueños. Tenemos que tomar decisiones. Y por el hecho de tomar decisiones tenemos que entregar cuentas del buen manejo de los recursos públicos. En algún momento, en una municipalidad, decían
que para poder ver un buen desarrollo municipal, no podemos atomizar los presupuestos. Porque si no, no íbamos a concluir ninguna obra. Íbamos a empezar a hacer un montón de obras que iban a quedar inconclusas y entonces se iba a ver reflejado un desperdicio de recursos. Si logramos realizar programas bien detallados en la utilización de los recursos, de forma en que esas inversiones se vean terminadas, entonces es un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Mejora en los procesos internos, mi atención interna, mi atención al cliente interno. La preocupación de mi trabajo es porque tengo que responderle a un cliente. Mire, pero es que yo no atiendo una plataforma de servicios. Mire, pero es que yo no atiendo una caja. Usted atiende a un compañero que va a dar un servicio externo. Participación y control ciudadano. Un enfoque de calidad fomenta que la municipalidad sea más receptiva a la participación ciudadana. Organizaciones de puertas abiertas. Organizaciones que empiecen a interactuar con su entorno. Y cuando hablamos de que empiece a interactuar con su entorno, es interactuar con el comercio, interactuar con el ciudadano, interactuar con el señor que puso una ventecita acá, afuera, porque resulta que no consigue trabajo y que se está ganando la vida de una forma honrada, pero lamentablemente no se le dio el apoyo necesario para que por medio de la municipalidad pudiera gestionar algún tipo de permiso y se le persigue. Esa persona que quiere realizar un emprendimiento y que busca apoyo en la municipalidad, que la municipalidad no se convierta en un obstáculo, se convierta en un amigo, se convierta en un solucionador de necesidades que tienen en estos momentos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer dentro del desarrollo municipal ofreciendo una buena calidad en mi servicio para que esto se pueda ver reflejado en una participación y control de la ciudadanía?